deseándoles a ustedes lo mejor, de lo mejor en estos días, que el Señor derrame sobre sus vidas la fuerza, la paz que necesitamos en estos momentos. Y quiero presentarles a nuestra invitada de hoy, la licenciada Lisette de Zapata. Bienvenida, Lisette. Muchísimas gracias, Dorita. Agradezco el privilegio de estar en este espacio con usted y un saludo a todos quienes nos miran a través de las diferentes plataformas, queriendo que todo este tiempo sea para bendición y honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Cuando usted conoció a Cristo y antes de conocer a Cristo, era superior su lógica que la fe. ¿Cómo fue que su lógica llegó a ser tan fuerte al punto que aún superaba a la fe? Bueno, yo prácticamente, digamos que crecí, quizás nací con la lógica en mis genes, puesto que mi padre era una persona extremadamente inteligente, era un hombre que tenía 3 carreras completadas, hablaba 7 idiomas, y por haber sido la primogénita, pues él me trataba de una manera no adecuada a las edades pequeñas, sino que me trataba como una persona adulta, por darle un ejemplo que creo que fue el que más me marcó. Él era una persona que viajaba mucho al exterior y cuando él regresaba, yo al recibirlo, se me daba una bolsita de Legos, nada más la bolsita transparente de Legos. Y me la daba y me decía, tiene 1 hora para armar. Nunca no me daban la caja, no me daban las instrucciones, y ahí sí, era la pura lógica. Entonces yo también, si no lo hacía, tenía un castigo. Entonces, ¿qué aprendí yo desde muy pequeña? Que tenía esos cuadritos largos, chiquitos, tenía que ver si habían ruedas, si habían ventanas, si habían hélices. Realmente la lógica mía era la que me determinaba desde mis primeros años a ser como era. Porque mi padre siempre nos exigió no el 100%, sino el doble del 100%. Entonces, yo me conformé desde mis primeros años como una persona 100% lógica. Sí, cuando yo la conocí, observé eso, que su lógica era bastante fuerte. Mas, sin embargo, hay situaciones en la vida en las que la lógica no tiene la respuesta. Así es. Y eso es lo que le ha sucedido a usted recientemente. ¿Qué le diría a su lógica, Lisette de Zapata, ante el milagro que ha recibido recientemente? Pues, aunque suene duro, mi lógica me diría que yo debería de estar muerta. Porque al experimentar el COVID, yo tenía todo en contra, ya que en primer lugar, hace 3 años experimenté la influenza y eso hizo que mis pulmones tuvieran una disminución en su funcionamiento, ya que fueron 10 días de pelea contra la influenza. Y había una razón realmente, yo en ese momento creí que estaba viviendo la situación más horrible de mi vida, pero Dios me estaba preparando para lo que iba a recibir ahora en este tiempo. Y también no era de mi favor mi condición de obesidad, pero aún así, con la influenza y más la obesidad, y las estadísticas dicen que yo no debería de estar viva en este momento. Sí, ¿cuál fue, quizás para emplear un poquito más? Entiendo que todo iba en contra, por lo que usted dice, esto la ubicaba como un paciente en extremo riesgo, ¿verdad? En extremo peligro. Eh, ¿qué, ¿Cómo fue usted que descubrió que tenía el COVID? ¿Qué síntomas? Mire, el COVID realmente, mucha gente piensa que comienza como una gripe,
En mi caso no fue absolutamente nada que ver así, sino que como yo estuve llegando a mi oficina, porque soy la encargada de informática de la institución donde laboro, pues realmente yo siempre he estado llegando y viendo los procesos que se han trasladado a nivel de online, por decirlo así. Eh, yo de un día a otro comencé con un cansancio tan extremo como nunca lo había vivido. Entonces, aquello, yo lo asocié, así como la gente asocia erróneamente con la gripe, yo lo asocié que ese cansancio se debía a la situación de tensión que estaba viviendo porque estaba creando una nueva forma de trabajo y eso implica responsabilidad, también implica que todo tiene que funcionar, pues. Entonces yo lo asociaba con eso, que la tensión, que el estrés, pero llegó un momento, recuerdo que el último día que yo llegué a mi institución, que terminó la sesión online y llegué a mi asiento y ya no me moví. No tenía fuerzas, pero ni siquiera para levantar la cara y yo decía, Dios mío, ¿qué me pasa? Entonces, cuando ya llegué a mi casa, fue aquello de que directo a la cama, pero sentí como que cayó un roble, ¿verdad? Y ya no hubo manera. Y comenzaron después las fiebres. Comenzó la fiebre, aparte del cansancio, ya llegó el dolor de cuerpo y también se dio la situación que hay un dolor en un área determinada. Entonces, se me dio a la mitad de la espalda ese dolor tan intenso. Mi hermana, que es química farmacéutica, me comenzó a chequear y ella se dio cuenta que estaba teniendo ya el COVID. Realmente las fiebres fueron cada vez más altas y de pronto apareció la falta de oxígeno, la falta de respiración. Entonces ya como que iban presentándose uno a otro y ya no había manera de decir que no era eso. Porque los síntomas parece que van en forma progresiva hasta que llega a la crisis por la falta de oxígeno y quién sabe, y todo el daño que ha de provocar el virus adentro del cuerpo. Entonces podemos ver en esta situación qué pensaba usted al darse cuenta que tenía el COVID y qué le decía su lógica ante esto. Mire, yo creo que la primera reacción que uno tiene cuando tiene COVID es la negación. Es la primera reacción que uno dice, no, no puede ser. Como le decía, yo lo asumía al estrés, a la tensión, pero cuando ya sí ya ingresó la fiebre, cuando ya la falta de respiración ya se hizo más evidente, no le voy a negar, se pasaron por mi mente los pensamientos y no lo voy a lograr. Porque mi lógica me recordó, ha vivido influenza, tus pulmones no están al 100%. En la parte de obesidad, pues no me preocupo tanto porque soy bastante sana, o sea, pero yo sabía que había un riesgo inminente en ello. Pero también el hecho, y por eso digo, Dios tiene un propósito para todo, el hecho de haber vivido la influenza prácticamente hizo que me recordara de lo vivido, porque en la influenza también uno pierde el oxígeno, solo que ahí los pulmones se inflaman. Entonces, cuando se dio la negación y tuve que llegar a la aceptación, no le digo, le da uno temor. Me acuerdo que ese día lloré y, y después empecé a clamarle al Señor, a clamarle al Señor y, y a ponerme en sus manos, a ponerme en sus manos, porque era algo que ya no podía yo negar que estaba pasando. Y desde ese momento el Señor comenzó a obrar, porque se dieron situaciones después de ese momento que yo sé que Él tocó corazones, Él dio provisión,
porque no solamente es un milagro de sanidad, sino que un milagro de provisión, en el sentido de que yo tuve mis medicamentos y usted puede leer en las noticias que la gente busca los medicamentos, que la gente trata de encontrar y no lo haya. Y en mi caso, el Señor tocó corazones para que desde el segundo día de crisis yo tuviera uno de los medicamentos más importantes para todo tratamiento de COVID. Adiós, gracias a Dios. Y comencé. Entonces le digo, aunque mi lógica me decía, no vas a salir de eso porque es la verdad, pero el Señor me mostraba, aquí estoy. Sí. Gracias a Dios. Sí podemos ver aún en cada paso la bendición de Dios, la ayuda de Dios en que toca corazones, como usted dijo. Y todo esto sobrepasa aún nuestra lógica humana, porque cuántos están todavía en los pasillos, que no hay camas, no hay cupos. Bueno, la medicina también hay momentos que escasea, pero bendito sea Dios que le ha dado la vida, casi como a varias personas por las que se ha orado también están con vida, otros Dios los ha tomado, Él sabe por qué y Él fortalezca a sus familias. Pero me gustaría saber, ¿cómo fue que superó usted su lógica ante diferentes pruebas que tuvo desde niñita? Mire, perdí a mi papá en la guerra. Perdí a mi mamá porque tuvo que irse al extranjero. Yo me quedé a los 15 años, 6 meses, porque lo recuerdo muy bien, a cargo de mis 3 hermanos menores. El menor tenía 7 y las niñas mayores andaban entre 10 y 12. Y quedamos al cuidado de un tío de mi mamá, de un hermano de mi madre. Pero prácticamente en la casa principal solo yo era con mis hermanos. Y fue ese hecho tan duro que yo viví mi experiencia de renunciar a mi lógica esa primera noche. Esa primera noche que yo no tuve a mis padres, recuerdo que me fui al patio de mi casa porque no quería que mis hermanos me vieran llorar. Y viendo al cielo, yo hice una oración, hice una conversación con el Señor donde le decía que si Él había permitido, a mis 15 años, 6 meses, digo yo, ¿cómo es que le puedo decir eso al Señor? Pero así fue mi corazón. Le dije que si Él había permitido que yo ya no tuviera papás, entonces que Él, desde ese momento, se convirtiera en mi Padre, para mí y para nuestros hermanos, que Él nos iba a cuidar, que Él nos iba a guiar, porque yo a esa edad no sabía lo que era pagar un recibo, no sabía lo que era hacer algo de casa, pero Dios fue bueno, porque mientras mi madre estuvo en el extranjero, nosotros 4 menores de edad en una casa solitos, el Señor guardó de nosotros. Y quiero agregarle un detalle. Mi colonia hace muchos años fue muy azotada por los asaltos y los delincuentes venían casi asaltando como que casa por casa. Uno ya sabía que la siguiente iba a ser, y no solo era de noche o era de día, pero el Señor en su bondad, nuestro hogar nunca, mientras estuvimos solos, fue asaltado. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios porque pudo ver el cuidado del Padre Celestial sobre su casa, sobre Amén. sus vidas. Su madre viajó al extranjero. ¿Y cómo fue que perdió a su papá? Él murió en la guerra con las cuestiones de las situaciones. Entonces, cuando mi mamá pues se quedó, y él era el proveedor de casa, se quedó sin esa ayuda, tuvo que viajar al extranjero, se le dio la oportunidad y desde allá trabajaba y nos mandaba las famosas remesas que todavía acá como país sobrevivimos. Quiere decir que la fe sostuvo a Lisette Zapata
durante toda su adolescencia, su juventud, y la sigue cuidando ahora? Efectivamente, cuando yo fui, bueno, yo perdí mi adolescencia, sinceramente yo perdí mi adolescencia porque cuando estuvimos con mis hermanos, yo tenía que ir a los colegios y yo tenía que vestirme como señora o hacerme parecer muy mayor, porque ellos preguntaban, por supuesto, y por los padres, no, no, y yo daba excusas de que mi mamá no podía llegar y todo, entonces realmente yo mi adolescencia no la viví. Pero es algo que no me arrepiento, al contrario, el Señor tenía un propósito para ello. Y sí, no solo ha sido mi adolescencia esa cercanía con el Señor, porque de verdad yo veo hacia atrás y veo a esa muchachita de 15 años, 6 meses, que tuvo que aprender, como le digo, a saber pagar un recibo, a cocinarle las 3 veces a mis hermanos, a plancharles, a ayudarles con las tareas y a seguir estudiando mi propio bachillerato yo misma. Entonces, el Señor fue bueno, el Señor fue bueno con nosotros. ¿Qué es la fe? Para mí la fe es la certeza que Dios es mi Señor. Para mí la fe es esa convicción que estoy en las manos de nuestro Señor Jesucristo y que no estoy exenta de no vivir cosas difíciles o de vivir situaciones imposibles como la que viví en el COVID, pero que tomo y acepto su voluntad, sea cual sea. Porque con esta situación, así como en la influenza, llegué a decirle al Señor, acepto lo que tú decidas. Amén. ¿En qué otros momentos de su vida Dios ha sido suficiente para usted, licenciada? Mire, el Señor ha sido suficiente en tantos momentos, pero le voy a mencionar quizás los que más han tocado las fibras de nuestro corazón, tanto a mi esposo como a mí. Y el primero que vivimos fue cuando estaba embarazada de nuestro primer hijo. Tenía 3 meses y la placenta se rompió. Llegamos al hospital del Seguro Social, me atendió la jefa de medicina y ella declaró que mi feto estaba muerto, que yo tenía que ir a un licuado porque me iba a encangrenar. En ese momento yo le digo, como toda madre, me desgarré y mi mamá entró, porque mi mamá siempre me ha acompañado en los momentos más difíciles, y dijo, ¿qué pasa? Y le dijo la doctora, no, no pasa nada, ahorita pasa para el grado la muchacha, le dijo, el feto ya se murió, la placenta se abrió, ahí no hay vida, dijo. Y mi madre le dijo, en el nombre del Señor Jesucristo, declara vida, me dijo, y no te permitas hacerle grado. Para hacerlo más cortito, efectivamente, no me negué, me hospitalizaron. Mi mamá salió para pedirle a la iglesia que orara por mí. Yo recuerdo que toda esa noche lloré ante el Señor y le decía que si Él había hecho mares, si Él había hecho lagos, que yo necesitaba un 0.01 de esa agua para que reconstruyera mi placenta y mi bebé fuera vivo. Al día siguiente llegaron los médicos y me pidieron que me tenían que hacer el grado porque la gangrena podía ser peligrosa y ellos no iban a permitir que me muriera. Hicimos un trato y me acuerdo que el médico me dijo, yo veo que tú sos estudiada, me dijo. Así es. Vamos a hacer un trato, me dijo. Te voy a mandar a hacer una ultra y te vas a dar cuenta que ya ahí ya no hay nada. ¿Y por qué me dijo esto? Y sí, lo quiero traer a mención. Porque sin mi consentimiento, en la noche me habían puesto 2 sueros abortivos. Ay, no. Si yo expulsara el feto, no hubiera nada. Entonces ellos lo sabían. Y me llevaron a la ultra y recuerdo que yo iba tomándome de las promesas del Señor cuando los 2 especialistas de ultra, porque habían 2, empezaron a ver y empiezo a ver yo que agarraban el expediente y lo volteaban y cuchicheaban en ellos y les digo, ¿serían tan amables de decirme qué pasa? Es que aquí dice, me dice, que no hay nada en su vientre
porque ya el feto murió y la placenta se rompió y estamos viendo una placenta sin problemas y el bebé. Entonces, le digo, en nuestro caso fue un milagro de vida, un milagro de reconstrucción. Perdón, retomo el punto. Le dijeron que estaban viendo ahí una placenta sin problemas, es decir, que no había rasgamiento en la placenta. ¿Y cómo estaba el bebé? En perfectas condiciones. En perfectas condiciones. Cuando en el expediente decía que la placenta se había roto, porque es cierto, yo vi que cayó agua, por eso es que fuimos, y que el bebé ya estaba agonizando, ya no iba a sobrevivir. Y cuando regresamos a la habitación, los médicos me dijo, el médico que me lo había declarado porque la mandaron a llamar ante esa inconsistencia de diagnóstico, y ella me dijo, tú y tu Dios, y yo y mi ciencia. Yo solo sé que lo que tú tenés ahí, me dijo, no puede ser. O sea, Dios manifestó. Pero lo vio. Lo vio y Lo vio. él tiene 25 años. Gloria. Hoy tiene 25 años su hijo. 25 años. Bendito. ¿Cómo se llama su hijo? Fíjese que en mi familia siempre han habido Robertos o Carlos o Joaquines o Alfredos. Pero cuando regresamos con él a nuestro hogar, el Señor me dijo, Elías Josué. Y nosotros dijimos, y fuimos obedientes. Y él se llama Elías Josué, lo que significa que Dios es mi Señor y mi Salvador. Qué bello. Me encanta ese significado. Elías Josué. Muy bien. Bendito sea el Señor. Algo que no hemos hablado antes de pasar al segundo evento que usted ha vivido, no me ha contado cómo es que su mami y usted ya eran cristianas, porque enfrentaron esto con fe. Así es. Enfrentaron esto clamando a Dios, pero no me ha contado cómo es que usted recibió a Cristo como su Salvador. Y entiendo que ya su madre también era cristiana en ese momento. Pues mire, la familia de mi mamá era muy católica. Tenían puntos de Vía Cruz, tenían y todo, y mi papá, antes de fallecer, también él incluso era de los señores que llevaban las imágenes. Pero mi madrina, que era mi tía abuela, se convirtió. Y como mujer de fe, porque realmente siempre fueron, ese amor al Señor siempre fue sincero, como que dividió la familia de mi mamá, que era muy fuerte, y entre ellas llegó mi madre. Yo era una niña criada muy católica, incluso cuando mi mamá empezó a predicarme, y todavía estaba vivo mi padre, ella me llevaba todos los viernes a la casa de oración. Y yo sentía que estaba traicionando mis creencias y hasta me llevaba porque nos habían mandado la medallita del Vaticano y todo, yo llevaba mi medallita y me sentía tan mal. Pero mi mamá siempre era aquello, aceptar. El Señor te está buscando, el Señor quiere tu vida. Y como bien dicen que tanto cae la gota al cántaro que lo quiebra, me acuerdo que ese día, ese viernes en la noche, estaban orando y estaban haciendo el llamado. Y yo recuerdo que de tanto escuchar, yo me quedé, en mi pensamiento fue, y bien me recuerdo que dije, bueno, Señor, tú sabes que te amo. Y si quieres mi vida, te la doy. Pero va a ser porque yo sé que eres real. Y recuerdo que pasé adelante. Y me la entregué al Señor. Y fue aquella constancia, porque mi mamá no había día que el Señor te ama, el Señor te busca. Entonces, ella, al igual que todos mis demás hermanos, que nos llevó a los pies del Señor, hemos aprendido de la fe, porque en su misericordia sabía lo que venía, porque después, un par de meses después, fue que perdimos a mi papá. Y empezamos a ejercer la fe que solamente en Él para poder soportar las pruebas. Eso. La fe es
elemento necesario para poder enfrentar las pruebas. Porque sin fe y débil, porque las pruebas debilitan, ¿a quién no van a debilitar? Aunque tenga los recursos humanos para resolver su situación, siempre hay un abatimiento, siempre hay un momento que le muestra que los recursos humanos no lo pueden hacer todo, como en el caso de la placenta, ¿verdad? Y del niño que estaba ahí, creyeron ellos que ya estaba muerto según sus exámenes, ¿verdad? Pero ahora también enfrentó otra situación, un segundo evento, que fue el dengue hemorrágico. Sí, fue con mi segundo hijo. Fue con mi segundo hijo. Él tenía 16 años, estaba en exámenes finales en el colegio y le comenzaron unas fiebres altísimas. El pobrecito, porque siempre ha sido muy responsable, dijo, no, déjeme que termine los finales. Me acuerdo que hizo el examen el último día y lo llevamos inmediatamente al hospital y nos confirmaron que era el dengue hemorrágico. Inmediatamente le tomaron las plaquetas. Y el dengue hemorrágico tiene un detalle muy importante en cuanto a cantidades. Si usted baja de las 50.000 plaquetas, los órganos comienzan a desangrarse y no hay manera de evitar la muerte. El dengue hemorrágico no tiene una cura, sino que tiene medidas paliativas. La cuestión fue que cuando me quedé cuidando yo esa noche a Samuel, porque tuvieron que pasarlo y había bajado demasiado y acercándose a los 50.000, lo pasaron a cuidados intermedios. Me acuerdo que como madre me dolió esa noche verlo conectado a tantas máquinas, poniéndoles sueros, poniéndoles medicamentos. Y esa noche él, en 2 ocasiones, los instrumentos llegaron a cero. Y cuando llegaron a cero, yo recuerdo que me fui a su cama, lo abracé y empecé a clamar por él. Y me emociona porque el médico me dijo, señora, dígale que no se vaya. Aquí solo queda. Y las enfermeras me acuerdo que lloraban. Y yo toqué el cuerpo de mi hijo y estaba helado. Las pulpas de los ojos se le habían volteado, estaban en blanco. Y recuerdo que yo clamaba y le decía, Señor, solo tiene 16 años. Te doy mi vida si es necesario, pero él aún le falta mucho. Te pido que luches, que subas a esas plaquetas. Y en 2 ocasiones esa noche pasaron y luchaba yo con oración y ruego, pero no lloraba. Yo sí me recuerdo que yo no lloraba, porque estaba clamando, estaba ante mi padre y en mis brazos a mi hijo que lo sentía helado, era algo que me impactaba tanto, pero yo luchaba por su vida y pasamos la madrugada y el doctor dijo, ha pasado la crisis, pero no el peligro. Recuerdo que yo salí de ese cuarto y salí a llorar, porque tenía tanto cargado, pero sabía que el Señor lo había guardado esa noche. Nos dimos cuenta que las plaquetas de Samuel llegaron a 20.000 y que solamente el hígado se le había inflamado. O sea, ahí Dios puso su mano para evitar que él perdiera la vida. Bendito sea el Señor. ¿Y recuerda usted el nombre del médico que atendió a su hijo? No, pues ya eso fue hace, Bueno, me lo hubiera buscado. no, está bien. Bueno, también otra situación que la llevó a usted casi a un punto de agonía y que fuimos testigos porque usted estaba estudiando en el Instituto Bíblico en ese tiempo que se enfermó. Cuéntenos ese evento. Pues fíjese que fue hace 3 años. Yo fui a una capacitación de parte de la oficina y recuerdo que quedé a la par de, como hacían grupos de trabajo, recuerdo que quedé a la par de un joven que todo el día, porque era una capacitación de todo el día, pasó tosiendo, estornudando y
y yo todavía me hacía un poquito así porque era muy, muy evidente, ¿verdad? Pero mi modo, ¿verdad? La cuestión es que comencé con fiebres, unas fiebres altísimas, de 40 a 41. Y aquello que tomé los analgésicos y no había razón. Ese fue para el tiempo del H1N1. Sí. Nos fuimos al hospital y inmediatamente cuando me vieron las temperaturas me llevaron a un cuarto aparte y me hicieron el isotopado que le ponen a uno y esperamos 2 horas. Cuando pasaron las 2 horas llegaron con así como ahora, con los trajes de astronauta, y este médico con la delicadeza que tuvo me dijo, señora, tiene H1N1, es una enfermedad mortal, sacaron a mi esposo del cuarto y la vamos a aislar, no va a poder recibir a nadie porque esta es una enfermedad mortal. Y yo me acuerdo que me quedé, ¿cómo? Pasé 10 días, igual que el dengue no tiene una cura, el HN1, en el H1N1 no tiene cura, pero sí la influenza la tratan con unos sueros que son el doble del tamaño normal de un suero, o sea, son 2 puntos. Entonces, me recuerdo que empezaron en el brazo derecho y los 10 días nunca me dejaron de pasar ese suero, a tal punto que mis venas se pusieron moradas porque se estaban quemando del químico. De mi lado derecho tuvieron que hacerlo en 2 zonas y después en el brazo izquierdo en otras 2 zonas. Viví varios episodios donde el oxígeno se pierde porque la influenza lo que hace es que los pulmones se inflaman. Los pulmones se inflaman y pueden hasta abrirse y hay que cerrarlos. O se inflaman y los pulmones explotan y ahí la fatalidad es total. Es con el H1N1. Con la influenza. Entonces, agonicé. Realmente me acuerdo que dejaron ver a mi familia cuando ya estaba yo en las crisis más fuertes, de lejitos. Me acuerdo que llegaron, de lejitos los pude ver. Y cuando yo estaba ya con la peor crisis, me iban a hacer un procedimiento para tratar de ayudarme porque estaba totalmente cerrada mi branquia. Y yo dije que no. Yo dije que no, porque yo me sometía a la voluntad de Dios. Y recuerdo que habían llegado las enfermeras y ellas estaban muy tristes por mí. Y yo les dije, no, porque yo con mi boca les dije, yo trabajo para el Señor. Y entre ahogadas y todo, y les dije, me someto, y todavía les dije, a lo que Dios diga. Y me acosté, me dormí. No le puedo decir que vi un túnel blanco, un túnel negro, no recuerdo. Yo solo sé que me dormí y comencé a orar. Señor, acepto tu voluntad, te entrego a mi esposo, a mis hijos, a mi madre, y empecé a dar, incluso le di gracias por la vida que me había dado, le di gracias por las personas que habían puesto mi camino y que me habían hecho ser una mejor persona. Le di gracias porque estaba como su hija trabajando en su obra, e incluso, y se lo voy a decir, dije, vaya, voy a terminar el bíblico allá arriba con los originales. No lo había terminado. Entonces, me dormí. Cuando desperté, porque me despertaron, fue el doctor y me dijo, hija, la crisis ya pasó. Sus pulmones dieron buena pelea. No, doctor, le dije, no fueron los pulmones, fue el Señor. Amén. Cuando me dieron de alta, llegó una enfermera y me dijo, quiero comentarle algo, me dijo. Ajá, le dije. En esta área, me dijo, entraron 5 personas, me dijo. Solo usted va a salir con vida, me dijo. Yo, me dijo, viví la muerte de los demás. La hicieron con agonía, otros con enojo, otros con pánico. Pero usted mostró algo que todas hemos hablado acá. Usted mostró paz. No podíamos creerlo, me dijo.
de que usted estaba muriendo y estaba en paz. Y yo quiero esa paz, me dijo, porque en mi vida hay mucho conflicto en mi vida. Yo necesito ver esa paz que usted tiene. Y yo le dije, la paz la da Dios. Yo creo en mi Señor y Salvador Jesucristo. Y le dije que la invitaba a nuestra iglesia, le dije que ella podía entregarse al Señor. Y me dijo, sí, voy a visitarlos y todo. Y yo en 2 ocasiones medio le he visto de lejos, sinceramente, en nuestra iglesia. Y me acuerdo que me dio mucha alegría. Pero ese fue mi entrenamiento express para lo que ahora viví. Pero su testimonio fue más poderoso que muchas palabras ahí. Bendito sea Dios. Mire qué bien que otra persona, por esa paz que usted experimentó, por esa aceptación de la voluntad de Dios para su vida, que en el momento creía usted que la llevaba, y descansó creyendo que Dios iba a cuidar de su familia también, que es lo que creo que a muchas madres, que aunque seamos cristianas, en el momento que estamos muriendo es que, o que hemos pasado tal vez el momento en que creemos que vamos a morir, pero que lo que más le preocupa a uno son los hijos, dejar sus hijitos, ¿verdad? Y el esposo, pero qué lindo es que pudo entregarle su familia a Dios y confiar en Él una vez más. Y también vuelve a ejercer fe con un cuarto evento también, algo que le sucedió a su esposo. Sí, efectivamente, fue algo que fue hace 2 años, en donde él despertó y despertó con un dolor paralizante. Recuerdo que él solo se pudo poner de pie y empezó a decirle a nuestros hijos que lo ayudaran, porque no podía, ya no podía moverse del dolor. Lo llevamos al hospital y él fue ingresado y puesto a dormir inmediatamente. El médico que lo atendió me dijo de que el dolor provenía porque uno de los discos se había quebrado y que una de las partes quebrada estaba sobre el nervio principal de la columna vertebral y que si seguía moviéndose iba a ser necesario operarlo porque podía romper ese nervio, pero que me decía que tenía que pensar muy bien sobre esa operación porque no me iba a mentir. En esa operación me dijo él que podían darse situaciones de alto riesgo como que al abrir y quitar el disco se desangrara porque ya había perforado la médula espinal y morir. O al abrir y quitar el disco, el daño fuera tanto que él quedara paralítico. Pero que le íbamos a dar 24 horas para ver cómo reaccionaba los antiinflamatorios, los analgésicos, porque sí el dolor de él era intenso. Y yo recuerdo que tuve que regresar a casa, porque nuestro hijo menor, él entendió que su papá estaba muy mal y le dio una crisis de nervios y mi hijo mayor se quedó con su papá. Yo esa noche fue una noche de clamor. Recuerdo que mi hijo menor, me dormí con él abrazándolo porque estaba llorando, estaba muy afectado, pero yo no dormí nada. Y recuerdo que yo le decía, Señor, tú puedes mover ese disco, tú lo puedes reconstruir. Y le recordaba todo lo que había vivido y le decía, Él es tu siervo. Él ha trabajado por ti, como tú dices, quien está en mi planilla, cubiertos están. Y no dormí absolutamente nada. Pero de pronto en la madrugada, como a las 3, 4 de la madrugada, yo comencé a sentir paz. Y empecé a dar gracias. Ya no era un clamor, ya era un agradecimiento. Un gracias, Señor, porque me dio una paz que me tranquilizó. Y no le voy a negar, yo esa noche me dormí devastada porque yo sentía que en mis manos me había dado una responsabilidad muy dura el médico, porque yo decía, y si yo digo que lo operen y él queda paralítico,
Y si mi esposo me dice, ¿por qué lo hiciste? No sé, o sea, fueron una serie de emociones que me agobiaron por lo mismo, pero yo trasladé toda esa carga, toda esa preocupación en el Señor. Y recuerdo que sí pude dormir como 1 hora y todo, y bendito Dios, Carlos pasó esa noche y no fue necesaria la operación. Hasta el día de hoy, él está bien, sí tiene que cuidarse porque no puede levantar nada de cosas pesadas. Nos permitió hacerle sus terapias con ello, y, y esa para mí fue una muestra más de su misericordia para Dios, Él está bien, Él camina, Él trabaja, sí. está bien, es Solo normal. ese detalle, que no puede levantar nada de cosas pesadas, pero ahí está. Y finalmente, bueno, lo que ya hemos hablado, que usted enfrentó lo del COVID, y gracias a Dios, estamos aquí teniendo esta plática para que otras personas puedan ser alentadas en la fe. Amén. ¿Y qué porción bíblica la ha confortado en momentos así como estos que nos ha compartido? Fíjese que yo desde que tengo memoria siempre me ha gustado y es parte de mí, Salmo 116:1, que dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Muy bien, muy lindo, muy lindo. ¿Quiere dejarle un mensaje a la teleaudiencia? Bueno, mi mensaje a la teleaudiencia, en primer lugar, es decirle que Dios es suficiente para afrontar la vida en esta tierra. Pero aquellos que me escuchan y que aún no han dado un paso de entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo, se están perdiendo de vivir una vida donde el Padre Celestial cuidará de ustedes. Pero le aclaro que no va a estar exento de vivir situaciones difíciles. Pero tener esa confianza plena de que no está solo y que Dios guarda de usted es 1000 veces mejor que vivir una vida sin ninguna esperanza. Y para mis hermanos en Cristo, es que debemos estar listos a entregarnos totalmente a su voluntad, sea cual fuera. No es fácil decir esto, porque a lo largo de las experiencias que he tenido, tanto en influenza como en COVID, llegar a aceptar su perfecta voluntad, renunciar a lo que más amo, que es mi familia, y ya sea que me fuera a su presencia o que me diera más tiempo en esta tierra y decirle, Señor, lo que tú digas no es algo fácil de decir. Dios conoce nuestros corazones, amados, y sabe cuándo realmente nos estamos rindiendo a Él. Y no solo de palabra, sino sinceramente. Y como le dijo a Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De igual manera, Él espera que confiemos plenamente en su voluntad y Él obrará con poder y gloria. Y quiero agregarle un detalle que viví en el COVID, que no lo he mencionado, pero sí es parte también importante de conocer, es que el segundo día de mi crisis, donde ya la agonía era la mayor que estaba pasando, yo, ya estaba tan agotada que yo le decía al Señor que ya no podía más, que terminara con ese sufrimiento, porque ya no tenía fuerzas, porque la sensación de que usted quiera respirar y el aire no ingresa en nuestros pulmones es una agonía. Pero con la influenza yo tenía una manera de que cuando estaba en esos episodios de oxígeno, yo me trasladaba mentalmente ante mi padre y estaba postrada ante él y clamaba por mi vida. Y de igual manera con el COVID volví a hacer lo mismo. Pero esa noche que yo le decía, Señor, ya no puedo más, ya no puedo más. Ya estoy agotada, ya no, mis pulmones ya no funcionan, ya no puedo más, ya era una renuncia. Recuerdo que
que después de decir eso, algo me envolvió. Me envolvió un amor tan grande que yo supe que era el Espíritu Santo. Y él me dijo, no estás sola. Mira cuántos interceden por mí. Y ese es mi testimonio más grande, que recuerdo que yo volteé a ver hacia atrás y empecé a escuchar voces de hombres y de mujeres que como que subían. No puedo decirle quiénes eran, no puedo decirle lo que decían, pero yo miraba que esas voces subían. Y el Señor, el Espíritu Santo me hizo ver que eran las personas que se estaban tomando un tiempo para interceder por mi vida. Y el ver eso me llenó con fuerza, me sentí renovada y el amor que el Espíritu Santo me dio, recuerdo que hasta me hinqué y le dije, Señor, ya no te digo, aquí estoy, sino que te digo, aquí estamos. Y mi corazón en ese momento le dijo, acepto tu voluntad, sea cual fuera. Y desde ese momento todo cambió, porque el Señor supo que sinceramente hoy sí, ya estaba rendida totalmente a sus pies. Ok, muchas gracias. Me gustaría, antes de despedir el programa, me gustaría que haga una oración por aquellas personas que quizás están sufriendo en su casa el darse cuenta que tienen COVID o cualquier otra enfermedad, o los familiares que se sienten angustiados, y no solo familiares, los amigos también, o los pastores que nos preocupamos a ver a los miembros de nuestras iglesias que también enferman. Quisiera usted iniciar la oración. Así es. Gracias. Amado Señor, venimos ante ti, primeramente para clamarte, Padre, por todas las personas que en este momento, Señor, a nivel de nuestro país y a nivel del mundo, están viviendo la batalla contra el COVID. Padre bendito, sabemos, Señor, que tú eres grande y poderoso y puedes tocar estas vidas para que superen este virus. También yo te pido por las personas que están en primera línea, Señor, dando batalla contra ellos, para los médicos, para las enfermeras, para los farmacéuticos, para todos aquellos que de una u otra manera contribuyen a la lucha de este virus. Yo pido tu cobertura y tu bendición para ellos. Te pido, Señor amado, por las familias que han perdido a un ser querido por este virus, que lleves consuelo y resignación a sus corazones, Señor, que seas tú, Señor, el que los lleves, Señor, adelante después de esta pérdida. Pero también, Señor, venimos a pedirte, Padre, por un miembro del bíblico, Ricardo Barahona, Señor, que se encuentra ingresado por el COVID, Padre bendito. Desde ya, Señor, ponemos en tus manos su vida, ponemos en tus manos esa recuperación de fuerzas a Ricardo Barahona. Espíritu Santo, abrázalo con amor, Señor, hazle ver que tú eres el que está guardándolo, Señor, el que lo ayudará a pasar ese desierto, porque solamente de tu mano, Señor, podemos superarlo, porque solamente es contigo, con la confianza puesta en ti, entregándonos a tu voluntad, es que podemos salir adelante de este virus, porque este virus no es nada ante tu decisión y voluntad, Padre bendito. Ponemos también en tus manos la vida de los pastores que estén enfermos, Señor. Ponga sus manos sanadoras sobre estos siervos, Señor, que trabajan en su obra. Y desde ya, Señor, declaramos victoria, Señor, entre todas las personas que están enfermos de nuestra congregación, Señor, sabiendo, Señor, que usted los ayudará a tener esa sanidad completa. Gracias te doy, Señor, por aquellos que nos hemos recuperado, Señor, y tú continúas con la obra completa de sanidad, porque este virus deja secuelas, pero aunque las secuelas sean tan difíciles como el propio virus, tenemos la confianza que tú nos sacarás adelante y te damos la honra y la gloria, Señor, por nuestras vidas, porque reflejan que eres tú quien has sido el que nos ha permitido poder salir de esta batalla y estar un tiempo más en esta tierra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Las Sagradas Escrituras
nos muestra una situación que, aunque iba contra la lógica humana, pero como el actuar de Dios en favor del que sufre es algo que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Y es una historia tan conocida como lo fue cuando Lázaro falleció y llega Jesús ante Marta y dice Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, que era Lázaro, le dijo, Señor, quede ya, porque es de 4 días. Tenía razón, su lógica era correcta. ¿Cómo van a quitar la piedra de un sepulcro si ya él está? ¿Para qué la van a quitar? Ya él está muerto, ya quede, ya es putrefacto el cuerpo, ¿cómo va a haber vida ahí? Mas, sin embargo, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y con esto quiero dejarlos porque entonces Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Qué maravilloso. Damos gracias a Dios porque el Señor la rescató a usted. Amén. El poder de Dios sobrepasa nuestra razón humana, nuestra lógica humana, la sobrepasa. Él nos hace misericordia. Si bien es cierto que a unos nos deja en esta tierra todavía, para que sigamos cumpliendo esa misión de alentar a otros, de consolar a otros, de traer a otros al camino de la fe a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero a otros los toma y los toma para mejor vida. Cuando la persona ha recibido a Cristo, cuando está a cuentas con el Señor, cuando no ha negado la deidad de Cristo, entonces Dios toma esas vidas, les quita su sufrimiento. ¿Para qué? Para enjugar las lágrimas, para llevarlos a su presencia donde no hay más COVID que esté lastimando nuestro cuerpo, donde no hay más rechazo, ni tribulación, ni abandono, sino el mismísimo amor y presencia de Dios envuelve a cada persona que vuelve a Dios. El cuerpo vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios quien nos dio. Y eso sobrepasa nuestra lógica, pero es la bendita esperanza que podemos abrigar en Cristo Jesús y ser consolados también cuando la respuesta no es favorable a lo que hemos pedido. Muchas gracias, Elisette de Zapata, licenciada. Dios la bendiga. Gracias por compartirnos estos preciosos testimonios. Gracias a Dios también por esos médicos quien Dios permitió que intervinieran en las diferentes situaciones hospitalarias, pero sobre todo gracias a ese Padre bendito que no la dejó, no la abandonó cuando murió su padre, no la abandonó cuando su madre tuvo que partir. Su madre regresó, pero sigue cuidándola. Amén. Dios, a usted y a su familia. Que Dios los bendiga y un saludo a su hermanita Brenda, dando gracias también que ha salido del hospital. Hemos estado orando por ella. Brenda, una maestra de escuela dominical también que ha salido del hospital libre del COVID porque Dios la hace libre completamente. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes y guarde la fe. Cree en el Señor Jesucristo y esperemos de Él que atienda nuestros ruegos. Que Dios le bendiga y hasta el próximo programa.